Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver unos casos de problema de división de fracciones, donde nosotros tenemos que considerar cuatro pasos básicos para resolver el problema o los problemas. Los cuatro pasos básicos que siempre se sigue es el dato conocido, el dato desconocido, operación y respuesta. Pero en algunos de los casos esos dos pasos podemos obviarla, ¿no? Teniendo en cuenta muy de cerca los datos conocidos, desconocidos, pues podríamos obviar un poco, pero lo recomendable es seguir todos los pasos para evitar confusiones. Pero cuando ya hay dominio, podemos obviar algunos pasos y seguir directamente a la operación y respuesta, que eso sí hay que tenerlo presente siempre. Entonces, siendo así, vamos a analizar este primer problema de división de fracciones, donde dice, Marixa compró un queso que pesaba 3/4 de kilo, si lo partió en porciones de 1/8 de kilo cada una. ¿Cuántas porciones de queso obtuvo? Aquí más que nada estamos hablando de una división, porque dice que compró un queso que pesaba 3/4. Si lo partió en porciones, o sea, lo dividió en porciones, ¿cuántas porciones de queso obtuvo? Entonces aquí viene con el primer paso, que es el dato conocido. Datos conocidos. Vamos a poner aquí datos conocidos. En el dato conocido, nosotros siempre vamos a mencionar los datos propiamente dicho, valga la redundancia, lo que se conoce. Entonces, ¿qué se conoce ahí? Que el queso pesaba 3/4 de kilo, ¿no? Que un queso que pesaba un 3/4 de kilo. O sea, el queso, vamos a mejorar esto, el queso pesaba 3/4 de kilo. 3/4, 3/4 de kilo. Voy a anotar allí. Y que además de eso se partió, se partió, se partió en porciones, en porciones. Nosotros cuando vamos a anotar datos conocidos podemos resumir inclusive más. Pero aquí estamos siendo bastante explícitos, ¿no? En porciones de 1/8 de kilo. De 1/8 de kilo. Bien, vamos a anotar allí. Bien, entonces, recordemos que todos los datos conocidos abarca todo hasta que aparece el signo de interrogación. Si queremos podemos anotar todo, todito, pero eso consume tiempo y espacio y por eso se trata de pues, anotar lo más elemental, lo más básico o central que se requiere en un dato conocido. A pesar de eso, aquí anotamos bastantes cosas que de pronto nos sirvan para analizar mejor o a redactar mejor. Pero si hubiéramos querido, hubiéramos puesto 3/4 de kilo y se partió 1/8. Listo, más resumido. Bien, entonces viene el segundo paso, que sería dato desconocido. Dato desconocido. Datos, dato desconocido. Vamos a ver aquí. Vamos a poner el color dato conocido. En el dato desconocido, perdón, aquí hay que poner desconocido. Estaba anotando el mismo de nuevo. En el dato desconocido, más que nada nos estamos refiriendo a la pregunta. A la pregunta, aunque siempre va a estar dentro del signo de interrogación. Aquí dice cuántas porciones de queso obtuvo. Esa sería entonces el dato desconocido. ¿Cuántas porciones de queso? Porciones
de queso obtuvo. Lo tomo por aquí, obtuvo. Bien, entonces ahí tenemos el dato desconocido. Como decíamos anteriormente, el dato desconocido no es más que las preguntas. ¿Por qué la pregunta? Porque es lo que no se maneja todavía, ¿verdad? Habría que resolver la operación para saber. Y por eso que se dice dato desconocido. Bien, entonces la operación, que es el tercer paso. El tercer paso sería operación. Y en la operación, pues nosotros vamos a utilizar aquí, pues ya sabemos que es una división, porque ya habíamos puesto como título que es la división. División. Bien, entonces, ¿qué vamos a dividir allí? Vamos a dividir, el queso pesaba 3/4, ¿verdad? Y se repartió en pedazos de 1/8. Quiere decir que sería 3/4 entre 1/8. Entonces, en la regla de la división me dice que la primera yo copio igualito y la segunda se invierte y el signo de entre cambia a por, ¿no? A por. La primera copio igual, el signo se invierte a por y en la segunda se cambia, ¿no? El de abajo va arriba y el de arriba viene abajo. O sea que hace intercambio numerador y denominador. Quedaría entonces 8 sobre 1. Y eso me da a, se multiplica 3 por 8, 24. En la multiplicación recordemos que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Quedaría entonces 3 por 8, 24 y abajo 4 por 1 es 4. Y 24 entre 4 es igual a 6. 6. Entonces es igual aquí a 6. Bien, entonces ya hemos terminado. Viene la respuesta, que sería respuestas. Respuestas. La respuesta sería, la respuesta siempre se debe responder a las preguntas, ¿no? Dice, ¿cuántas porciones de queso obtuvo? Obtuvo, la respuesta sería obtuvo 6 porciones, 6 porciones de queso. O sea, al partirlo en pedazos, pues dio 6 porciones de queso. Bien, ahí tenemos pues entonces el primer ejemplo de una división de fracciones. Copiamos primero el dato conocido, luego dato desconocido, operamos que es una división y hay que tener en cuenta cómo se opera la división. Se invierte la segunda fracción y el signo cambia de entre a por, ¿no? Y se responde pues de acuerdo a las preguntas. Bien, veamos entonces el segundo ejemplo. Aquí dice que Berta partió una yuca de 4 centímetros de largo en trozos de 2/5 centímetros. ¿Cuántos trozos obtuvo? Bien, aquí nosotros vamos a obviar el dato conocido y el dato desconocido. ¿Qué es lo que hay que multiplicar? Aquí voy directa a la operación. Pero antes vamos a leer qué es lo que hay que multiplicar. Operación, ya sabemos que la operación es una división, ¿no? División. División. Bien. Dice, Berta partió una yuca de 4 centímetros de largo en trozos de 2/5. O sea que hay que multiplicar 4 entre 2/5. 2/5. Y eso nos daría, entonces, la primera se copia igualito, que es 4 entero. Aquí tuviera como si hubiera un denominador 1, ¿verdad?
y el signo entre cambia por, y la segunda fracción se invierte, que quedaría entonces 5 sobre 2. Luego se multiplica numerador por numerador, que sería 4 por 5, 20. Y aquí como si fuera 1, ¿no? 1 por 2 es 2. Y 20 entre 2 es igual a 10. Es igual a 10. O dicho de otra manera, yo podía dividir esto aquí. 4 por 2, porque cuando hay multiplicación se puede simplificar. 4 entre 2 igual a 2 y 2 entre 2 1. También era válido la operación. Bien, entonces la respuesta sería, vamos a poner aquí la respuesta. 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 La pregunta dice, ¿cuántos trozos obtuvo? Bueno, entonces tendríamos que anotar Berta obtuvo. Berta obtuvo. Obtuvo. Entonces, recordemos que la respuesta debe estar siempre en base a la pregunta. Obtuvo 10 trozos de yuca. 10 trozos de yuca. Trozos de yuca. Bien. De esta forma, pues ya hemos resuelto el segundo ejemplo, donde obviamos el dato conocido y solamente nos fuimos, y del dato desconocido también. El dato conocido era todo esto aquí, todo esto hasta aquí, y el dato desconocido es la pregunta, ¿no? Yo hubiera podido anotar una yuca de 4 decímetros y un trozo dividido en trozos de 5 decímetros. Aquí nos fuimos directo a la operación, era la división porque estaba hablando de dividir, de partir. Así es que la respuesta perfecta obtuvo 10 trozos de yuca. Bien, entonces veamos el tercer ejemplo. Dice, en una feria se repartieron 15,5 libras de carnes molidas entre varias señoras. Se dividió entre varias señoras y a cada uno le toca un cuarto de libra. Definitivamente aquí se está hablando también de una división. Y si a cada uno le toca un cuarto de libra. Y dice la pregunta, ¿cuántas señoras recibieron carne molida? Entonces, vamos directo a la operación. Cuando vamos directo a la operación, nosotros debemos tener más o menos claro que vamos a realizar. Operación es una división. Y sabemos que el dato desconocido es la pregunta. Y el dato conocido, lo que ya se conoce, se maneja dentro del problema. Entonces, ¿qué voy a dividir? 15,5 entre un cuarto. Entre un cuarto. Bien, lo primero que vamos a hacer es, como hay número mixto aquí, el 15 es un entero y una fracción, un medio, entonces vamos a transformarlo a fracción impropia, que sería, aquí se multiplica 2 por 15 y se le suma entonces más 1. 2 por 15, 30, más 1, 31. 31 sobre el mismo denominador que sería 2 entre un cuarto. Aquí no hemos invertido porque lo primero que estábamos haciendo, o podíamos hacerlo directamente también, pero lo que estamos haciendo aquí solamente convertir esta fracción mixta a fracción impropia. Ahora sí, entonces vamos a copiar lo mismo, 31 sobre 2, el signo entre cambia por y se invierte, quedaría 4 sobre 1. Seguimos acá abajo, seguimos operando acá abajo. Entonces, si yo puedo simplificar esto con 4. 4 entre 2 es igual a 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. O yo también podría multiplicar 31 por 4 y luego dividirlo entre 2. Queda exactamente igual. Aquí lo que hicimos es como la multiplicación me lo permite, yo simplifiqué para reducir el número, que sería entonces 31 por 2, 64. Y 1 por 1 es 1 y no es necesario poner. Entonces igual a 62. 62, corregimos aquí.
31 por 2 es 62. 62. Bien, entonces la respuesta sería, me falta colocar la respuesta. Vamos a colocar ahí la respuesta. La respuesta sería entonces, recibieron, porque la pregunta cómo es, ¿cuántas señoras recibieron carne molida? Ajá, recibieron carne molida 62 señoras. Luego aquí, recibieron, por aquí, recibieron carne molida, carne molida, 62 señoras, 62 señoras, 62 señoras. Bien, de esta forma hemos visto tres ejemplos de división de fracciones. Tenemos que recordar que siempre hay que tener presentes los datos, que son los datos conocidos, que manejamos del problema. Y lo primero que hay que hacer es analizar, ¿no? Leer varias veces hasta poder entenderlo. Y luego saber cuál es el dato desconocido, que ya sabemos que son las preguntas. Y luego hacer la operación, que en este caso fue una división. Y una división es aquel donde nosotros tenemos que copiar la primera fracción igualito y luego el signo cambia por y la segunda fracción se invierte. En el caso aquí del último ejemplo, pues tuvimos que invertir o transformar esta fracción mixta, número mixto, a fracción impropia, para luego entonces realizar el procedimiento. De esta forma hemos culminado y nos vemos en la próxima práctica.